Un gozo volver a estar aquí hoy con ustedes. Tengo ganas de empezar cantando cumpleaños feliz, ¿no? 7 años. Cumpleaños feliz. Gloria al Señor, 7 años y que Dios, por su gracia, os dé 700 años para su alabanza. Amén. Pues ya que me habéis engordado en estos 3 días que llevo con vosotros, quiero devolveros el favor. Quisiera hoy, mi meta es engordaros espiritualmente. Quiero que veáis la gloria de nuestro Dios, porque como dije ayer en una de las exposiciones, para nosotros tener una fe robusta, fuerte, fortalecida, necesitamos contemplar el objeto de nuestra fe. Mi deseo pues en esta mañana es exponeros algo sobre la gloria de nuestro Dios creador. Si tenéis de hecho la Biblia abierta en Génesis 1, casi todos los versos que voy a citar hoy se encuentran ahí. Así que si tenéis la Biblia abierta ahí, no vais a tener dificultades a la hora de seguirme. El título de mensaje en esta mañana es la autoridad de Dios en la creación. La autoridad de Dios en la creación. Y deseo que veáis algo de la magnificencia de Dios. Porque esta visión bíblica de quién es Dios os va a encender, os va a hacer volar. Así que vamos a leer simplemente para arrancar hoy Génesis 1:1, pero de nuevo estaré leyendo varios textos de este capítulo, la autoridad de Dios en la creación. Génesis 1:1, me imagino que muchos tenéis este versículo memorizado, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí. Vamos a estar hablando hoy de la autoridad de Dios en la creación. Dios tiene toda autoridad, como acabamos de leer, los cielos y en la tierra. Dios tiene autoridad. ¿Qué significa autoridad? Que Él tiene el derecho de gobernar, de mandar. Dios tiene suprema autoridad porque Él es dueño de todo. La creación es suya. Tú eres suyo. Tú debes tu existencia a tu creador. Ahora, en Génesis, para nosotros como evangélicos, lo más importante es el comienzo del gran hilo, ¿verdad? El gran hilo histórico de la redención que arranca con Génesis 3:15, la promesa del Mesías que habíamos cantado hoy en la alabanza. Luego vemos la promesa repetida a Abraham, a Isaac, Jacob y a finales de Génesis, en el 49:10, a Judá. Y vemos que el Mesías va a venir de la familia de Judá. Nosotros creemos que aquellas profecías en cuanto al Mesías se cumplieron en Jesús. Pero vamos a estar aquí hoy centrándonos en la cuestión de la autoridad de Dios y tengo 5 puntos. 5 puntos. Punto número 1. El Dios que decreta. El Dios que decreta. Número 2, el Dios que manda. El Dios que manda. 3, el Dios que nombra. El Dios que nombra. Dios demuestra su autoridad nombrando, poniendo nombre a la cosa y a las personas. 4, el Dios que evalúa. El Dios que evalúa. Y número 5, el Dios que delega. El Dios que delega. Repito el bosquejo. 5 puntos hoy. 1, el Dios que decreta. 2, el Dios que manda. 3, el Dios que nombra. 4, el Dios que evalúa. Y número 5, el Dios que delega. Vamos a comenzar con el primer punto en esta mañana. Génesis 1:1. El Dios que decreta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos el comienzo del tiempo y del espacio. Pero para ver plenamente la autoridad de Dios, tenemos que, sé que es imposible para nosotros como criaturas, tenemos que regresar a la eternidad pasada, si me permitís dicha expresión. Yo sé que es una tontería decir eternidad pasada, pero para que me entendáis. Nosotros, antes de empezar a pensar en la creación, tenemos que tener presente que Dios en la eternidad decretó crear todas las cosas. Y en un momento, la historia, Él comienza la creación. Antes de existir Pamplona, antes de existir la comunidad autónoma de Navarra, Andalucía, donde sigo yo, Dios ejecutó un decreto. Él decretó todo lo que había de acontecer. Todo, absolutamente todo fue decretado. Esta reunión, hace miles de años, antes de existir el tiempo, Dios había decretado que habíamos de celebrar hoy culto a su santo nombre en la sagrada ciudad de Pamplona para la gloria del Señor. Una prueba bíblica. Os leo Isaías 46:10. Dice Dios: mi consejo permanecerá. Yo haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave
y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios decreta todo lo que ha de acontecer hasta la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Todo está bajo el decreto, la providencia real, regia de nuestro Padre. Ahora, pregúntate, ¿quién tiene autoridad en la Biblia para decretar decretos? ¿Quién? Pues vemos a personas en la Biblia, tales como Nabucodonosor, Asuero, Octavio. ¿Y qué tienen en común estos hombres? Que eran emperadores con peso sociopolítico. Pero claro, Nabucodonosor solamente tenía autoridad dentro de los límites de su imperio, el imperio babilónico. Asuero dentro del imperio persa. Octavio dentro del imperio romano. Pero yo estoy hablando en esta mañana de un emperador de emperadores. Yo estoy hablando de uno que creó los cielos y la tierra. El que tiene autoridad sobre Babilonia, sobre Persia, sobre Roma, sobre la Unión Europea, sobre los Estados Unidos. Os estoy hablando del Señor Dios Todopoderoso. Y su autoridad no se limita únicamente a la esfera material, como los gobernantes de hoy día, sino que su autoridad se aplica al mundo espiritual. Él es Dios de todo, reina sobre todas las cosas. Y de hecho, según la palabra de Dios, ¿quién levanta a los emperadores? Dios, ¿ves? Hasta Dios levanta a Ciro, a Faraón. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, Romanos 9:17, Faraón, para esto mismo yo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levanta a emperadores, porque Él es el Dios soberano. Él es el emperador de emperadores, el Señor de señores, el Rey de reyes. Dios tiene toda autoridad según su decreto. Y si nos fijamos en Génesis 1:1, nos damos cuenta aquí de una expresión temporal, en el principio, y una expresión espacial, los cielos y la tierra. Es decir, antes de Dios comenzar a crear, Dios crea el tiempo y el espacio. Esto significa pues que nuestro Dios, por deducción aquí santificada, si Dios existe fuera del tiempo, Él es atemporal. Es decir, Dios es eterno. Y si Dios existe fuera del espacio, Dios es espacial, es decir, Dios es espíritu. Dios entonces, en primer lugar, reside más allá del tiempo. Sí, llena todo lo que hay en el tiempo, pero Él trasciende también el tiempo. Un versículo que comprueba esto. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el gran yo soy, el inmutable Rey de gloria. Así que Dios tiene toda autoridad sobre el tiempo y fuera del tiempo. Y la misma regla de 3 se aplica al espacio. Innegablemente Dios llena todo el espacio y ahí tenemos la doctrina de la omnipresencia de Dios. ¿Está Dios en Pamplona? Yo estoy en Almería. ¿Está Dios en Almería? Sí, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente. No hay lugar donde no esté Dios. Una prueba. Jeremías 23:23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? La omnipresencia divina nos enseña que Dios lo llena todo, lo permea todo. Dios siempre está presente. Vivimos corandeo, Él nos ve, Él nos oye. Dios siempre está. Pero de la misma manera que Dios no solamente llena el tiempo, sino que trasciende el tiempo, Dios no solamente llena el espacio, trasciende el espacio. Y aquí tenemos la doctrina de la inmensidad divina. Dios va más allá del espacio. Dios sí llena toda la creación, pero Dios es aún más grande porque llena todo lo que hay fuera del espacio. Por ejemplo, 1 de Reyes 8:27, Salomón dice, he aquí los cielos
Y los cielos de los cielos no te pueden contener, madre mía. Ni los cielos de los cielos pueden contener al Señor, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Nuestro Dios es más que omnipresente. Nuestro Dios es inmenso, porque llena todo el espacio, y donde no hay espacio, está Dios. Tu Dios, querido hermano, en esta mañana es tan infinitamente grande que llena todo el tiempo y supera el tiempo. Llena todo el espacio y supera el espacio. Él es eterno, Él es inmenso. Y cuando juntamos estas dos verdades, tenemos la doctrina de la infinitud de Dios. La infinitud de Dios aplicada al tiempo es su eternidad. La infinitud de Dios aplicada al espacio es su inmensidad. Este es nuestro Dios. Ahí está el objeto de nuestra fe. Y cuando tú te pones a pensar en este Dios, que todo lo trasciende, ¿cómo no respondes en adoración? ¿Cómo no levantas alabanzas? ¿Cómo no te entran unas ganas inmensas de vivir para su gloria, su alabanza? Él es el Señor. Dios es Rey de todo. Sí te pueden hacer daño ahí fuera, sí la gente puede herirte en la iglesia, pero tú vives para Dios. El Señor es tu todo en todo. Y si vives a la luz de esta visión bíblica de quién es Dios, podrás vivir entregado con celo a la causa del Señor. Por tanto, apenas estamos acabando el primer punto de mensaje, pero ya podemos decir: Señor, eres magnífico. Señor, eres eterno. Señor, eres omnipresente. Señor, eres inmenso. Señor, eres infinito. Gracias por haberte dado a conocer. Gracias por permitirme vivir para tu gloria. Gloria a ti desde hoy y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Pues empezamos en la eternidad. Dios decreta y ¡wow! ¡Qué pedazo! De verdad, descubrimos aquí en la palabra. Punto número 2 de mensaje, que también vemos su autoridad, el mandato. El Dios que manda. Vemos la autoridad de Dios en su decreto, según el cual crea todo lo que hay. Número 2, vemos su autoridad en sus mandatos. Y aquí sí, vamos a ver Génesis capítulo 1. 2, el Dios que manda. Cuando la gente se pone a trabajar, pues, los albañiles necesitan martillos, destornilladores, otras herramientas. Pero en Génesis 1, cuando Dios se pone a crear, ¿qué herramienta utiliza? Exactamente, su voz, su palabra. Dios, con el poder de su palabra, crea todo lo que hay. Fijaos por el versículo 3, Génesis 1. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En hebreo es luz se y luz fue. Y luego el segundo día Dios manda la existencia de una expansión que tú y yo llamamos cielos. Luego día 3 tenemos la tierra seca. Día 4, sol, luna, estrellas. Día 5, peces y luego aves. Día 6, animales de la tierra, Adán, Eva, por la palabra de Dios. Él da su mandato y todo es creado. Ahora, a ver si alguien aquí sería capaz de crear una sola mota de polvo. Yo podría tirar 24 horas diciendo: polvo sé, rana sé. No va a suceder absolutamente nada, porque yo no tengo poder divino. Yo no tengo esta autoridad del emperador de emperadores. Pero Dios dice: luz sé, y luz es. Y la luz responde al Señor diciendo: sí, Señor. Enseguida, Señor, a su servicio, Señor. Heme aquí, Señor. Y no es que Dios aquí esté sudando como el hombre. Dios, con una sola palabra, con la autoridad que tiene, crea todas las cosas. No hay nadie como Él. Nosotros, como seres humanos, trabajamos a partir de materia ya existente. Es verdad que en la ciencia hemos desarrollado muchas áreas. Ahora los médicos más avanzados saben modificar, ¿no?, ciertos órganos del cuerpo humano de manera genética. También vemos cómo construimos edificios, etcétera.
pero siempre estamos trabajando a partir de entidades ya existentes. Tú no puedes ni siquiera crear de nuevo, una moto de polvo, hierba, no puedes crear absolutamente nada. Tú trabajas a partir de materia que ya existe. Es que, hermanos, contemplad aquí la autoridad de Dios, que de la nada, crea todo lo que hay. Y es más, no solo diremos que el poder del Padre, si leemos cuidadosamente Génesis 1, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 1 que Dios crea todo lo que hay. En el segundo versículo vemos que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Así que está Dios el Padre, está el Espíritu. Y luego vemos que Dios crea todo mediante su verbo, su palabra. Y el Nuevo Testamento hablará de este verbo como Dios el Hijo, Jesucristo. Génesis arranca con la doctrina de la Trinidad. Y de hecho, Salmo 33:6, no es un pasaje neotestamentario, dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento, el ruaj, el espíritu de su boca. Dios crea todo mediante el Hijo y el Espíritu. Como decía Ireneo, el Hijo y el Espíritu son las dos manos del Padre. Por tanto, nuestro Dios es trinitario. Él es poderoso. El Hijo y el Espíritu son tan poderosos como lo es el Padre. Y os voy a comprobar esto con algunas citas bíblicas. En cuanto a Dios el Hijo, vemos que Él también crea. Él crea todo lo que hay. Por ejemplo, Colosenses 1:6. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Él es el creador. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es divino. Jesús es el santo ser. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él crea todo lo que hay. Por ejemplo, si leemos el Evangelio de Juan, donde yo llevo ya 3 años y medio, nuestra iglesia, exponiendo Juan, y la iglesia está harta de mí, ¿no? Pastor, por favor, predícanos de otra cosa. 3 años y medio en Juan, y vemos ahí, por ejemplo, un milagro impactante que revela que Jesús es Dios. ¿Os acordáis de los panes y los peces? Que tenían 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hace Jesús con aquella comida? De forma milagrosa, empieza a crear comida no existente. Esto es imposible, pero estamos viendo el poder creador del todopoderoso Hijo de Dios. Y también el varón nacido ciego. En Juan capítulo 9, vemos como Jesús toma algo de lodo, lo aplica a los ojos y ¡pum! Este hombre empieza a ver. Y John MacArthur dice lo siguiente en cuanto a este texto: como lo había hecho en el principio, al crear seres humanos del polvo de la tierra, Jesús pudo haber utilizado ese lodo para moldear un par de ojos nuevos. Es decir, creación, crea panes, crea peces, crea ojos. Y luego también vemos a finales de Juan en el capítulo 20, Él imita la creación cuando hace algo con los discípulos, que Dios hizo con Adán en el principio. ¿Alguien se acuerda qué hace Jesús con los discípulos en Juan 20? Sopla sobre ellos diciendo: recibid el Espíritu Santo. ¿Ves? Jesús está apuntando hacia su identidad divina. Él es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hermanos. Más explícito e imposible. El Padre es Dios, el Hijo es Dios porque crea. ¿Y qué veremos del Espíritu Santo? Pues aquí tenéis algunos versículos que defienden la obra creadora del Espíritu. Job 33:4, el versículo favorito de un amigo mío que está en Brasil, dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién te puede dar vida sino Dios? Si tú estás a punto de respirar,
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cada vez que tú inhalas, respiras misericordia del Señor. Este suspiro es un regalo del Espíritu de Dios. Él te creó, Él te está sosteniendo. Y luego en la fecha establecida por el Señor, te quitará el hálito. Y luego Salmo 104:30 dice, envías tu Espíritu y son creados. Renuevas la faz de la tierra. Dios el Padre crea. Dios el Hijo crea. Dios el Espíritu Santo crea. ¿La Virgen María puede crear cosas? ¿Por qué no? Porque no es Dios. San Rafael puede crear cosas. Pastor Will puede crear cosas. Dios Padre sí. Dios Hijo sí. Dios Espíritu Santo sí. Porque son divinos. Tienen autoridad inigualable. Y amados, hay algo más bello en esta mañana. Que si bien es cierto que en la creación Dios lo hace todo, también en la recreación, en la salvación, Dios Trinitario también nos salva. Un texto donde podemos ver las tres personas de la Trinidad. 2 Corintios 4:6, dice Pablo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Si tú lees ese texto cuidadosamente, eres la Trinidad. Porque Dios manda la luz al corazón de su pueblo. Y esta luz es la luz de Cristo. Y nosotros somos iluminados por la obra del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el Dios que nos crea, nos recrea. Dios Padre te salva, Dios Hijo te salva, Dios Espíritu Santo te salva, porque son Dios. Pregunto de nuevo a la iglesia, ¿puede la Virgen María salvarte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede San Rafael salvarte? No, porque no es Dios. ¿Quién te salva? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Dios de la creación es el Dios de la recreación. Por tanto, a Dios sea la gloria por nuestra creación y a Dios sea la gloria por nuestra salvación. Esta iglesia y los hermanos aquí, los pastores, saben que les amo. No es para despreciar al pastor Julio ni al pastor Ariel. Yo también soy pastor. Por tanto, lo que estoy a punto de decir se aplica a mí también. Esta iglesia no existe gracias al pastor Julio. Esta iglesia no existe gracias al pastor Ariel. Esta iglesia, todos los que sois salvos aquí en esta mañana, existís en un estado salvado gracias únicamente a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Y Cristo nos ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Yo la edificaré. Así que hoy no damos gloria a los hombres por 7 años de congregación aquí en Pamplona, Navarra. Damos gloria a Dios Padre. Damos gloria a Dios el Hijo. Y damos gloria a Dios el Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria al Dios Trinitario. Dios muestra su autoridad dándonos mandatos. Crea todo con el poder de su palabra en la creación y en la recreación. Punto 3 de mensaje. Dios muestra su autoridad en su decreto. Dios muestra su autoridad en sus mandatos. Número 3, Dios muestra su autoridad nombrando. El Dios que nombra. Dios pone nombre a las cosas en la creación. Por ejemplo, de nuevo, estamos aquí en Génesis 1. Versículo 5 dice, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Quién pone nombre al día? ¿Quién pone nombre a la noche? Dios, porque Dios, porque Él tiene la autoridad. Verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios pone nombre porque Dios tiene suprema autoridad. Todo es de Él, del Señor, es la
tierra y su plenitud. Y es más, ¿quién le pone nombre al hombre? Dios. Por tanto, el hombre no es el señor de su propio destino. El hombre no es autónomo, no es independiente, desea serlo, sí, porque es un rebelde, sin vergüenza por naturaleza, pero Dios es Señor incluso del hombre. Génesis 1:26 dice ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios pone nombre. Por ejemplo, tú en tu casa, ¿no? Cuando eres niño y tus padres te regalaban, yo qué sé, un osito de peluche, tú le ponías nombre al peluche, ¿verdad? Lo llamabas, yo qué sé, Fernando, Álvaro, Antonio, el nombre que fuera, ¿no? Pero tú ponías nombre porque tú tenías cierta autoridad sobre este osito. Vosotros jóvenes que sois ya padres, ¿quién pone nombre? Ahí está el doctor Enuel. O cualquier, mira, todos tenéis nombres, ¿verdad? El hermano Julio. ¿Por qué Julio se llama Julio? ¿Por qué Gerardo se llama Gerardo? ¿Por qué Rebeca se llama Rebeca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Los padres ponen nombre a los niños, no los vecinos, no los otros miembros de la iglesia. Los padres tienen autoridad delegada de parte de Dios y por tanto papá y mamá ponen nombre a los peques. Y de hecho vemos esto en el nacimiento de Jesús. El ángel del Señor, ¿a quién dijo el ángel del Señor que Jesús tenía que llamarse así? Bueno, a María decía que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, pero ¿a quién dijo concretamente que iba a ser Jesús? A José. Mateo 1:21, el ángel dice a José, María dará a luz a un hijo y llamarás José su nombre Jesús, diciendo, José es cierto, biológicamente hablando, no es el padre de Jesús, pero en virtud de ser el padre putativo, el padre adoptivo, Dios le da esta autoridad delegada a José y José pone nombre al niño, lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora, para meterme ahora con las feministas que hay ahora en España, incluso las hay en nuestras iglesias evangélicas, y lo digo para vergüenza nuestra. En el principio, ¿a quién mandó Dios que pusiera nombre a la mujer? A Adán. Por tanto, en el estado precaído, no estamos aquí hablando del estado pecaminoso del hombre, Dios, como hemos visto en el caso de José, hay una autoridad en el hogar delante de Dios. Cuando una sociedad se aparta del Señor y entra en rebeldía, tenemos ya mujeres mandonas, mujeres que llevan los pantalones en el hogar. Y estas damas, tristemente, si mandan en el hogar, van a intentar hacer exactamente lo mismo en la iglesia. Y la gente se ríe de esto, pero hermanos, es pecado. Yo no me río del pecado de la fornicación. Yo no me río del pecado del asesinato. Y cuando Dios nos da un diseño divino, un varón que es sacerdote y pastor del hogar, no podemos aceptar esto en nuestros hogares, amados. Y para vergüenza nuestra como evangélicos, hay muchos cultos donde la mujer, el culto gira en torno a la mujer, amados. Esto no agrada al Señor. Tú y yo como hombres somos llamados a ser pastores y tristemente también hay que decirlo, varones. Hay muchos varones vagos, perezosos en la iglesia, que no están leyendo la Biblia entre semana con sus esposas, con sus hijos y dejan toda la formación espiritual a la mujer. Papá, es tu deber delante de Dios. Lee las escrituras con tu hijo. Tú tienes que ser el primer evangelista. Tú tienes que predicar el evangelio a tus peques, a tus niñas. Tú tienes que enseñar a estas criaturas a orar, a alabar al Señor, llevarlos a la iglesia semanalmente en obediencia al Señor. Y tristemente hay muchas hermanas que se ven obligados ahora a enseñar a sus hijos porque papá es un vago. Y papá solamente está en el trabajo y delante de la tele viendo series en Netflix. Hermanos, es hora de arrepentirnos. ¿Dónde están los esposos de Dios? ¿Dónde están los maridos que aman a sus mujeres y aman a sus hijos? Dios ha creado un diseño en el hogar. El varón es el profeta. ¿A quién dio Dios su palabra en el comienzo? Dio su palabra a Adán para que Adán comunicara esta palabra a su esposa. El hombre es el profeta del hogar. Y por tanto debemos nosotros como cristianos avivar en una cultura completamente ultrafeminista que ningunea al varón,
El hombre es bueno para nada, un cero a la izquierda. Varones, tú y yo tenemos que brillar con la luz del Señor, esforzarnos, negarnos a nosotros mismos y entregarnos en cuerpo y en alma a la formación espiritual de nuestra familia. Nuestra esposa ha de ser algo más que un mero compañero sexual. Nuestra esposa ha de ser una amiga en Cristo, una mujer con la que hablamos y conversamos acerca de las cosas de Dios. Varones, volvéis hoy, después del culto en el coche, empezáis a conversar con vuestras mujeres. ¡Wow! Lo que el pastor dijo en el primer punto. ¿Alguna vez has pensado en esto? Y hay esposas a lo mejor en esas iglesias que están deseando que sus maridos se despierten, que se espabilen. Queridos amados, hermanos en el Señor, es hora de ser esposos para Dios y ser padres para la gloria de Dios. Y luego tendremos a muchas más damas felices y contentas en las iglesias. Por tanto, según Dios, hay un orden. Dios nombra cosas enseñando su autoridad y Él ha dado autoridad al varón en el hogar y en la iglesia. Por tanto, Dios es supremo, tiene toda autoridad y tú y yo podemos reflejar algo de esta autoridad viviendo en orden en el hogar y viviendo en orden en la iglesia. Y acabo este tercer punto con esta siguiente aplicación. Delante de Dios, el orden doméstico es tan importante que si la casa no está en orden, el hombre está descalificado de ministrar públicamente en la casa de Dios. Fuerte lo que acabo de decir, hermanos. 1 Timoteo 3, 5, 6 dice, si un varón no puede gobernar en su propia casa, ¿cómo puede gobernar en la casa de Dios? Así que para todos los varones aquí, delante de Dios, tu primer llamamiento no es tu lugar de trabajo, no es tu ministerio en la iglesia local. Tu primer llamamiento es tu esposa y tus hijos. Y cuando eso esté en orden, luego podrás servir públicamente en la iglesia para la gloria de Dios. Oh, amado Padre, danos hogares bíblicos. Danos maridos bíblicos para tu gloria. Aleluya. Amén. Punto 4 del mensaje. El Dios que evalúa. El Dios que evalúa. El Dios que decreta. El Dios que manda. El Dios que nombra. Número 4. El Dios que evalúa. Vemos la autoridad de Dios aquí en el sentido de que emite evaluaciones. Acompañadme, vamos a ver aquí varias evaluaciones de Dios. Versículo 10. Seguimos en Génesis 1. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahí tenemos la interpretación de Dios, su evaluación, todo es bueno. Versículo 12. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios evalúa. Versículo 18. Para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave según su especie. Vio Dios que era bueno. 25. Hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Vio Dios que era bueno. Y versículo 31. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios tiene autoridad, por tanto Dios evalúa. Dios evalúa. Dios juzga lo que hace. Y cuando Dios llama algo bueno, es bueno porque Dios es la autoridad. ¿Pero qué está pasando en esos días de apostasía? Isaías 5:20. Ay de los, ay significa malditos, caigan bajo maldición. Ay de los que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Ay de los que llaman la luz tinieblas y las tinieblas luz. Hay de los que llaman lo dulce amargo y lo amargo dulce. Hay de los que entran en conflicto con la evaluación, la interpretación de Dios. Y en gran parte, tu vida cristiana depende
de una lucha de interpretación. Porque desde el comienzo, en Génesis 3:1, viene otra persona ofreciendo una nueva lectura, una nueva interpretación, una interpretación no divina. Y Satanás dice en Génesis 3:1 a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y antes de seguir, simplemente recalco aquí que Satanás está pintando a Dios de negro. Porque Dios no había dicho, Dios no solamente había dicho, no comas de un árbol. Si tú estudias el mandato original, Dios dice, Adán, ¿ves todos estos árboles? Miles, millares, millones de árboles de, higos, manzanas, hay peras, toda la fruta bajo la tierra hay. Adán come de todo. Adán tenía su Mercadona, su Lidl, su Carrefour, el famoso club Carrefour. Adán no tenía todo, Adán come de todo. Hínchate, ¿no? Es como si estuviera diciendo, tira 3 días en la casa de Iván Teresa. Come de todo. Quédate embarazado para volver a Andalucía. Pero Adán, de este árbol no comas. Pero cuando viene Satanás, ¿qué dice? Canta mañanas, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Veis? ¿Veis lo que Satanás está haciendo? No está resaltando la generosidad, la bondad de Dios, sino que quiere que Eva vea a Dios como mezquino, tacaño, aguafiestas, un Dios de gris, de negro, un Dios feo, un ogro. Eva, come del árbol. Sé una diosa, cumple con tu sueño. Satanás, pues, distorsiona el carácter de Dios y luego le dice a la mujer, no moriréis. Versículo 4 de Génesis 3. Ahí tenemos una nueva interpretación. Una nueva interpretación de la realidad. Tenemos la interpretación divina, la palabra divina, que Dios evalúa, que Dios juzga como bueno. Y ahora viene Satanás ofreciendo una nueva interpretación. Esto también está pasando en las iglesias, ¿sí, hermanos? Tenemos ahora iglesias que están ofreciendo una nueva interpretación de la Biblia. Y como estos falsos predicadores manejan nuestro lenguaje evangélico, muchas veces los creemos. Por ejemplo, en nuestro Reino Unido, sé que esto no ha entrado muy fuerte todavía en España, gracias a Dios, pero nosotros ahora tenemos iglesias evangélicas que están no solamente aceptando a personas activamente involucradas en relaciones LGTBIQ+, en la membresía, sino que los están ordenando al ministerio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos han ofrecido una nueva interpretación de la sexualidad humana. Y viene Satanás ofreciendo una nueva interpretación, diciendo que la interpretación tradicional era Dios es negro, este Dios es un ogro, este Dios es gris, este Dios es feo. Y Satanás dice, pero con nuestra nueva interpretación, tenemos un Dios de amor, un Dios de Hollywood, un Dios de Disney, un Dios osito de peluche, un Dios muñeca de Barbie, un Dios que todo lo tolera, que sería del pecado. ¿No os dais cuenta de que está pasando exactamente lo mismo hoy? Y ruego al Señor que guarde nuestras iglesias en España para que no caigan en lo que estamos viendo ahora en el Reino Unido y en diferentes partes de los Estados Unidos. Que tú y yo siempre nos mantengamos aferrados a la interpretación de Dios. Si Dios dice que algo es pecado, es pecado. Diga lo que diga el mundo, diga lo que diga Bruselas o Moncloa, es pecado. Cuando Dios dice bueno, es bueno. Cuando Dios dice malo, es malo. Hermanos, nosotros sí somos del Señor. Recibimos la interpretación de Dios. Aceptamos su evaluación. Pero pastor, me van a rechazar. Es posible que pierda mi puesto de trabajo por seguir al Señor. Lo que a ti te tiene que importar es ser fiel a tu Dios y tu Creador. Y si pierdes amigos, no pasa nada. Dios te dará una familia espiritual
para fortalecerte en el Señor. Y si te echan al trabajo, el Señor será tu buen pastor. Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Y se te meten en la cárcel, Dios te convertirá en evangelista y el amor de Dios te usa para levantar una iglesia ahí dentro de la prisión. Con el Señor somos más que vencedores. Seamos fieles a la interpretación de Dios. Y si nos cortan la cabeza por nosotros ser fieles a la palabra, en realidad, si tú analizas lo que estoy diciendo por fe, nos están haciendo un favor. Porque el momento que mi cabeza caiga a esta plataforma, a este suelo, ¿sabréis a dónde irá mi alma? ¡Oh, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! No podemos perder. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, teniendo este deseo, pues, de partir y estar con Cristo, lo cual no es mucho mejor, lo cual es muchísimo mejor. Y esto te lo dice un varón que había estado en el tercer cielo, oyendo cosas inefables que no es dado al hombre dar a conocer. Amados, Pablo había estado en la gloria y al regresar a esta tierra, lo único que quería era morir y estar con Cristo. Si tú vives, vive para la gloria de Dios. Si mueres, muere para la gloria de Dios. Pero sea hallado fiel a la interpretación divina. Sola Escritura. Que la palabra de Dios sea nuestra guía. Amén. Y finalmente, número 5. Gloria a Dios por su palabra. Tengo ganas de abrazaros a todos. De verdad, hacer fila después del culto para que os dé un beso a todos en el nombre de Cristo. Grandes cosas vienen, hermanos. Vienen grandes cosas de parte de Dios. La gloria, Cristo. Amén. Número 5, el Dios que delega. El Dios que delega. Dios revela su autoridad mediante su decreto, sus mandatos, sus nombramientos, sus evaluaciones morales. Y para acabar hoy, Dios revela su autoridad a través de esta delegación. Os pongo un ejemplo del Nuevo Testamento para que entendamos aquí lo que estamos enseñando. Mateo 8:8 dice lo siguiente. Señor, es un centurión romano, dice a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra, mi criado se sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. Aquí está el principio de la delegación. Este varón es un centurión. Ahora, él no tiene ninguna potestad por naturaleza sobre sus criados. Pero ya que él es oficialmente hablando del imperio romano, un centurión del imperio, él sí tiene autoridad. Pero ¿de quién recibe él esta autoridad como centurión? Del imperio romano, exacto. Si no hubiera sido del imperio romano, si no habría tenido este oficio, no podría haber cumplido con esto. Pero ya que el imperio le delega autoridad, el centurión tiene peso. Y el centurión te dice, yo qué sé, limpia los zapatos del pastor. Eres obligado a hacerlo, porque si no lo haces, no te estás metiendo con el centurión. Tú te estás metiendo con el propio imperio romano. Ahora vamos a pensar aquí por un momento. El centurión recibe su autoridad del imperio, porque el imperio le está delegando autoridad. Esto nos indica, pues, que la autoridad está en manos del imperio, ¿verdad? El imperio tiene autoridad, por tanto, delega. Un ejemplo común y corriente. Todos mañana nos toca trabajar, ¿verdad? Y estamos felices. ¿Cuándo tenéis ganas de levantaros a las 6 de la mañana? Dar un besito al despertador. ¡Mua! ¿Cuándo te amo, despertador? Nadie ama su despertador, ¿eh? Las cosas como son. Pero vamos a trabajar mañana. Y entras mañana en el curro y el jefe te dice, limpia el suelo. ¿Verdad? El jefe te delega una actividad que tú tienes que desempeñar en el nombre de la empresa porque esta jefa tiene autoridad sobre ti.
sea, nosotros funcionamos así. En el aula, en la universidad, en el colegio, el profesor te manda a hacer tareas porque tiene autoridad sobre ti. Todos existimos en un mundo de autoridad. Y debemos entender que aquí hay delegación. Y vemos exactamente lo mismo en Génesis. Génesis 1, versículo 28, Dios dice a Adán, llenad la tierra, sojuzgadla, es decir, llenar la tierra es, tenéis que procrear. Hoy día también vivimos en Europa, donde los jóvenes ya no quieren tener niños, donde incluso en la propia iglesia, ¿no? 3 gatos, 2 perros. Hermanos, es un mandato de parte de Dios, que procreemos para su alabanza. Debemos tener niños para la gloria de Dios. Esto forma parte del mandato cultural. Lo que pasa es que hay mucha comodidad, mucho materialismo, pero como evangélicos debemos también procrear para la gloria del Señor. Llenar la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces, en las aves y en todas las bestias. Ahora, vamos a pensar aquí. Estamos diciendo que el centurión puede actuar según una autoridad que les daba, porque el imperio tiene autoridad. Si Dios está delegando autoridad a Adán y Eva sobre la tierra, ¿qué nos está diciendo entonces sobre aquel que tiene autoridad sobre la tierra? ¿Quién entonces es el dueño de todo? Dios, mira, ¿alguien aquí que no sea jefe en su lugar de trabajo? Que una persona que no sea jefe levante la mano. Que no sea jefe. Ok, tenemos que ir a nuestro querido hermano llamado Oscar. ¿Hay otros trabajadores en su empresa? Ok, Oscar entra mañana y dice, María, haz esto. Alejandro, haz lo otro. Benjamín, haz aquello. ¿Y el jefe? El jefe se entera de que nuestro hermano está dando mandatos a todos los trabajadores. El jefe le va a decir, ¿pero tú qué haces? ¿Tú quién te crees? ¿Quién se cree? Él está usurpando la autoridad de su jefe. Es su jefe el que le da mandatos a él y a los otros trabajadores. Y así vemos aquí que Dios está dando autoridad a Adán porque él posee toda autoridad. Si Dios no tuviese autoridad sobre la creación, no podría delegar a Adán. Y por eso también la iglesia. Dios establece autoridades en la iglesia local, pastores que dice cada uno, hermano, tú ocúpate, Luis, de la mesa de sonido, hermano, tú ocúpate del grupo de alabanza, tú ocúpate del ministerio de evangelización, etc. Dios pone autoridades. Un creyente común y corriente no puede estar aquí 3 cultos y para empezar a decir a los hermanos, bueno, Iván, haz aquello. No puedes. Hay autoridades. Por tanto, la delegación nos revela que Dios es Señor sobre toda la creación. Todo es suyo. Y es más, no solamente es nuestro Dios Señor sobre la tierra, sino también sobre el cielo. Os leo Mateo 28, 18. Y ahora vamos a sacar algunas aplicaciones antes de orar. Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Ahora, Cristo, Hijo de Dios, siempre tenía autoridad sobre todo. Pero ahora como Dios hombre, como encarnado, recibe todo poder en el cielo y la tierra. Y ahora, la pregunta es, si esta potestad le fue dada, ¿quién se la otorgó? Dios el Padre, porque Él tiene autoridad sobre todo. Una vez más, Dios tiene todo poder. Por tanto, todo lo que tienes, no te pertenece a ti. Todo lo que tienes es de Dios. Mis hijos no son míos. Mis hijos son de Dios. Y por eso es mi deber criar a mis hijos en el conocimiento de Dios, en el temor y la amonestación del Señor, porque estos peques no son míos. Y si yo no los crío para la gloria de Dios, yo voy a tener que rendir cuentas. Hermanos maridos, mi esposa, guapísima, un modelo. Esta mujer, yo estaba orando, Señor, dale el don de miopía para que se fíe en mí, Señor. Y me casé. Si no hiciste la foto de mi esposa, hermano, esta mujer, la belleza encarnada. Pero hermanos, esta mujer no es mía. Esta mujer es de Dios. Y si yo no trato a esta mujer como princesa de Dios, yo voy a tener que rendir cuentas en el día final. Esta mujer no es mía. Estos niños no son míos. Mi cuenta bancaria
Yo tengo millones en el banco, hermano. Yo no sé qué hacer con tanto. Si vosotros tenéis necesidad de dinero, hablad conmigo. Yo no sé qué hacer con tanto dinero. Yo soy predicador de la prosperidad, ¿no? Ahora, todo lo que tengo en mi cuenta bancaria no es mío. No, Dios me lo ha prestado. Yo soy administrador, no es mío. Y es más, no voy a parar ahí. Yo no soy mío. Tú no eres tuyo. No, esta mañana no voy a decir a la iglesia, estoy cansadito, quiero roncar un poco más. No, tú no eres tuyo. La palabra de Dios te dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, tú no eres tuyo. Tú eres de Dios, tu cuerpo es de Dios, fue comprado por Dios, ahora el Espíritu mora en ti. Tú no eres tuyo. Y si tú no obedeces a Dios, tendrás que rendir cuentas en el día final. Hoy, amados, aprendemos que Dios es Señor sobre todo. Y como consecuencia debemos vivir como siervos voluntarios y gozosos ante Él. Antes de orar, voy a compartir con vosotros 5 palabras de aplicación y que Dios pues bendiga esta reflexión hoy a la iglesia. 5 aplicaciones. Aplicación número 1, sométete a tu Creador. Sométete hoy a tu Creador. En cuerpo, sométete a Él. Guarda tu cuerpo en pureza para la gloria de Dios. Guarda tu alma para la gloria de Dios. Abraza la voluntad de tu Señor, de tu Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de tu lealtad. Él, todo lo que tienes es de Él. Todo lo que eres es de Él. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Número 1, sométete. Sométete a tu Creador. Número 2, sé humilde. Sé humilde. Tú no eres gran cosa. Mira, tú estarás aquí en esta tierra, ¿qué? 60, 70 años y te vas. No te pongas chulo. No te creas la última Coca-Cola en el desierto. Tú has venido al mundo, naciste ayer, mañana morirás. No eres la gran estrella. El mundo no gira en torno a ti. Sé humilde. Humíllate ante el Señor tu Dios y vive para su gloria. Dios ha sido muy bueno contigo. Tú eres polvo de la tierra, polvo eres, al polvo volverás. ¿Alguna vez has visto al polvo jactándose? ¿Alguna vez has visto al polvo gloriándose en sí mismo? De ninguna forma. Somos polvo, hermanos. Y encima polvo corrupto por nuestro pecado. Sé humilde, fuera jactancia, fuera vanagloria, y que Dios nos bautice en humildad para su alabanza. Número 1, sométete a tu Creador. 2, sé humilde. 3, sé muy agradecido. Muchas veces me he perdido en mis pensamientos pensando en lo siguiente. A veces me pongo a pensar en que Dios podría haber optado por no crearme, ¿no? O sea, aquí estoy existiendo, hablando, sí, me parece maravilloso estar ahora vivo, ¿no? Siento los latidos de mi corazón, la sangre y todo el sudor en mi frente. Existo, estoy aquí delante de vosotros. Pero Dios pudo haber optado por no crearme. Y si Dios, te pones a pensar en esto, ¡wow! Yo podría no haber existido. Entonces, si Dios te creó, sin estar bajo la obligación de crearte, sé muy agradecido. Padre, gracias por mi existencia. Gracias por haber unido a mi mamá, mi papá. Gracias por haberme dado ropa, comida, bebida. Gracias por haberme cuidado todos los años de mi vida. Gracias porque hasta aquí estoy por tu gracia, tu buena mano. Gracias, amado Padre. Que esta visión de la gloria de Dios a partir de Génesis 1 te lleve a vivir en agradecimiento constante. Tus pulmones son de Dios. El aire que está a punto de entrar en tus pulmones es de Dios. Tu corazón es de Dios. Tus piernas son de Dios. Tus deditos son de Dios. Gracias, 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 Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Aplicación número 4, la penúltima. Sé muy agradecido. He dicho sé agradecido por la creación, pero el cuarto punto, sé muy agradecido porque nuestro Dios es tan bueno que no solamente decidió crearte, Él también decidió en su beneplácito recrearte, salvarte, porque de la misma forma que a veces me hago la pregunta, ¿qué hubiera sido de mí si Dios habría escogido no crearme? Ahora puedo hacer una segunda pregunta. ¿Qué sería de mí
si Dios hubiera determinado no salvarme. O sea, Dios es tan infinitamente bueno que no solamente creó a este polvo que tú hoy ves delante de ti, que en 60 años estará abajo de la tierra viendo corrupción. Dios no solamente me ha permitido gozar, disfrutar del don de la existencia. Este Dios es tan gracioso, misericordioso, clemente, que ha tenido misericordia de mí en su Hijo Jesucristo. Y hoy os anuncio el Evangelio a todos. Mediante este Evangelio podéis ser salvados eternamente. Y si estáis aquí en esta mañana, no es por casualidad que estéis a punto de oír lo que voy a anunciaros. Porque Dios decretó este anuncio antes de la fundación del mundo. Dios envió a su Hijo a esta tierra para morir por pecadores en la cruz del Calvario. Y este Hijo glorioso resucitó al tercer día. Y ahora todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Y hoy la maravilla de la buena noticia es que si tú, mediante la fe y el arrepentimiento, crees en Jesucristo, pidiéndole perdón a Dios el Padre, puedes ser salvo de todo tu pecado y recibir el don de la vida eterna. Gloria al Dios de la creación y gloria a Dios por la salvación en Jesucristo. Sed salvos para la alabanza de nuestro Señor. Y aplicación número 5, y ahora oramos. A la luz de todo lo predicado en esta mañana, convierte toda la creación en un himnario. Ya que Dios te creó, te recreó, ahora tú puedes salir de esas puertas y ahora empezar a ver el mundo como un teatro de la gloria de Dios. Y ahora donde quiere que veas las cosas, donde quiere que estés, ves la mano, el poder del Señor. Piensa en todo lo bonito que hay en Pamplona, ¿no? Iván me ha permitido caminar con él un par de veces en estos días por el casco histórico. He visto de todo. Iván camina como una bala. Este hombre de verdad va a correr. Él no anda, él corre, ¿no? Iván, ten misericordia, soy gordito, no puedo. Hermanos, piensa en todo lo bonito que hay en Pamplona en este mundo, ¿no? Los árboles, cielo azul, las nubes, los animalitos, los pelirrojos, todo lo que hay tan bonito. Mira, hermanos, si vivís, sé que las hermanas se van a espantar ahora, se van a escandalizar, pero hasta una cucaracha, antes de aplastarla, pues decir, wow, cuán grande es tu gloria, Señor. Wow, qué obra de arte, amado Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hasta la cucaracha más fea revela la gloria de nuestro Creador. Es que sal hoy, cuando estés ahí por el parque, Señor, cuán grande es tu gloria, Señor. Cuando te ves en el espejo, aunque tengas cara de tortuga, Señor, cuán grande es tu gloria. Tienes cuerdas vocales, aunque cantes como un gato ahogándose. Cuán grande es tu gloria, Señor. Convierte toda la creación en un himnario de alabanza al Señor nuestro Dios. Wow, oh amados. Oremos al Señor, dándole gracias por su palabra en esta mañana. Bendito seas, Señor, bendito seas. Amado Padre, tu palabra es un manjar suculento, vino refinado. Amado Dios, sabemos que nuestra fe se fortalece contemplando al objeto de nuestra fe. Yo ruego que todos esos corazones en esta mañana estén viendo algo más de la gloria de quién eres tú
Y apenas hemos estudiado un solo capítulo de la Biblia. ¿Cuántas otras cosas hay por decir sobre tu majestad, tu gloria? Amado Dios, recuérdanos en esta mañana que tú eres la suprema autoridad y que vivamos a la luz de tu gran gloria y que a partir de hoy podamos vivir vidas 100% entregadas, tu palabra, tu voluntad, en conformidad con tus evaluaciones, con tus interpretaciones. Amado Dios, gracias por 7 años de iglesia aquí. Y como hemos repetido en el sermón, sabemos que esta obra es de ti, Señor. Tu Padre, tu Hijo, tu Espíritu Santo, la Santa Trinidad establecido una iglesia evangélica en esta ciudad para la gloria de Cristo. Y rogamos que tú aquí sigas sosteniendo tus obreros, los pastores que tú has puesto aquí en esta obra. Rogamos por nuevas fuerzas por el pastor Julio, que fortalezcas a su amada esposa con su enfermedad hoy, Señor, y que pronto esté bien. Llénalos del gozo del Espíritu Santo y que te sirvan con fervor y con ese fuego que se deriva del Espíritu Santo. Por nuestro querido pastor Ariel, más de lo mismo, más de tu gracia sobre su vida, y ayuda a nuestra amada Karina a ministrar a su madre en obediencia a su palabra. 5º mandamiento: honrarás a papá y a mamá. Señor, bendice grandemente a Karina por servir a su madre en estas horas, días de necesidad, y llena a tu hija del Espíritu Santo de Dios para ser una fiel ayuda idónea, apoyando a su marido en su llamamiento ministerial. Amado Señor, gracias por la bendición de ver a nuevos hermanos aquí en Pamplona. Gracias por el crecimiento que has dado a la iglesia en estos últimos 12 años. Y rogamos por más obreros, más predicadores, más siervos en la iglesia local. Y sobre todo lo que hemos dicho hoy, en cuanto al nombramiento, este punto tú que nombras. Señor, rogamos por familias en orden. Rogamos por varones conformes a tu corazón. Quita esta actitud perezosa de los maridos cristianos que les lleva a estar ahí horas delante de videojuegos, películas, televisión, partidos de fútbol y no invertir ni un minuto en sus esposas ni en sus hijos. Que tengamos casas verdaderamente bíblicas, evangélicas, y que cada iglesia, que cada casa de esta iglesia local sea como una congregación chiquitita, donde papi esté desempeñando el papel de pastor, mamá como fiel ayuda idónea, y los hijos siendo criados en el conocimiento y la amonestación del Señor. Amado Padre, en esta iglesia, danos familias fuertes, familias dirigidas por tu Santa Escritura y el Espíritu Santo de Dios. Levanta una generación marcada por el temor del Señor. Oh Dios, gracias por ser tan grande. Gracias por habernos enseñado un poquitito más de tu magnificencia y tu majestad. Y ahora pedimos que en el tiempo ahora de comunión, alrededor de la mesa de comida, que podamos conversar sobre ti, celebrar tus hazañas y comer y beber para tu gloria. A ti te damos toda la gloria, porque todo lo que tenemos es de ti y todo lo que somos es de ti. Por tu gracia somos lo que somos. Te damos alabanza y gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pastor.